Saludos y buenos días, bienvenidos al Magazine de Amigos, bienvenidos a la programación de Radio Solidaria. Miércoles 14 de junio 2023, Ecuador de la semana y, como ya sabes, a puntito de llegar también al Ecuador del mes de junio. Mañana será oficial, mañana jueves 15 de junio, mitad del mes. Llega la mitad de la semana y llega con altas temperaturas a todo el país. La Dana ya está sobre la península y seguirá avanzando hacia el este, favoreciendo chubascos y tormentas. Quedan 24 horas de inestabilidad antes de la llegada del calor, pero aún tenemos avisos amarillos y naranjas en muchas zonas por tormentas fuertes. En unos minutos estaremos con la previsión del tiempo, pero ya te anunciamos que la Dana continuará con nosotros unas horas más. Si coges tu vehículo a lo largo de esta mañana o durante el día, precaución en carreteras. Más información del tiempo en tu ciudad, en tu municipio, en la página web eltiempo.es. Seleccionas tu comunidad autónoma, seleccionas el municipio donde estás ahora mismo y ahí podrás ver en tiempo real la previsión del tiempo. También en unos minutos estaremos ofreciendo las noticias. Vienen a través de los periódicos nacionales. Más información de estos periódicos, kiosco.net o lasportadas.es. Para comenzar el programa tenemos un tema musical. Tenemos también la reflexión con nuestro compañero Alejandro Salcedo. Reflexión que presentamos en el espacio Aprendiendo de. Una reflexión sobre el apóstol Pedro. Hubo una transformación en su vida. La conoceremos en unos minutos. Desde Radio Solidaria, buenos días con alegría. En un mundo de profunda oscuridad, yacen un pesebre luz que alumbrará. El perdido la verá y encontrará el camino, la verdad y la vida. Aleluya, nuestro Dios, su promesa Él cumplió. Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo. Jesucristo el Señor, con nosotros habitó. Vida eterna ofreció al nacer pecador.
nacido el Salvador, la esperanza del mundo, Jesucristo el Señor, con nosotros habitó, vida eterna ofreció al más vil pecador. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. No desconectes. Radio Solidaria. Cuando uno lee sobre el apóstol Pedro, uno se da cuenta que era una persona aguerrida, era una persona que le faltaba el dominio propio, era una persona brusca. Hay que decir que Pedro era valiente, era una persona echada pa'lante, era una persona con virtudes de las que nosotros podemos aprender. También Pedro tiene otros puntos débiles que hay que evitar. Uno de los pasajes que más se menciona sobre Pedro, aparte de andar sobre el mar, aparte de haber cortado la oreja a ese soldado del fariseo, es la negación. Es el momento más importante en la vida de Pedro, uno de los momentos. Verdaderamente debe haber sido muy triste para Pedro el haber negado a Jesús. Uno de los versículos nos dice que después de haber negado al Señor, Pedro lloraba. Pero en el Evangelio de Mateo se nos dice que Pedro no solamente lloraba, sino que lloraba amargamente. Pedro era uno de los 12 discípulos elegidos por el Señor. Aprendió con él, caminó con él, escuchó las enseñanzas, vio las maravillas que hizo Jesús, pero aún así lo negó. Y eso a nosotros debe hacernos reflexionar que también nosotros debemos cuidarnos para nunca negar a Jesús como lo hizo Pedro. Podemos llevar años en la iglesia, podemos ver milagros en las vidas de los demás, podemos ver milagros del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, podemos ver la bendición de Dios sobre nuestro hogar, sobre nuestro ministerio, pero cuidado. Pedro estuvo con Jesús 3 años, vio todo lo que hacía y aún así lo negó. Tenemos que saber que toda persona que niega a Cristo, tarde o temprano terminará llorando amargamente. Y terminará llorando amargamente por esa negación. Quizás nosotros como cristianos no nos atreveremos a negar a Jesús con nuestras palabras como lo hizo Pedro, pero muchos lo negamos con nuestras acciones. Es decir, que nuestra vida misma, la manera como nos comportamos, le dice a los demás, no conozco a Jesús. ¿Cómo podemos cuidarnos para no negar al Señor con nuestra vida? En unos minutos escucharemos a nuestro hermano querido Alejandro Salcedo, que nos va a presentar de una manera más detallada toda la transformación de Pedro. Pero ¿cómo podemos tú y yo cuidarnos para no negar al Señor con nuestra vida? Tenemos que cuidarnos de poner la mirada en las cosas del mundo y no en las de Dios. Pedro terminó negando a Jesús porque no había comprendido aún todo el propósito espiritual que tenía la muerte de Jesús, que también lo incluía a él para salvarlo. Hay muchos cristianos que terminan negando al Señor porque no ponen la mira en el propósito de Dios para sus vidas, sino que su vida está enfocada en las cosas del mundo. Cuando la vida de un cristiano está enfocada en las cosas del mundo y no en las de Dios, tarde o temprano llegará a negar a Jesús de alguna forma. Puede ser con sus palabras o con sus acciones. Pero ¿qué significa poner la mirada en las cosas del mundo? Significa dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y dedicarnos a buscar las riquezas,
nos dedicamos a buscar la diversión, nos dedicamos a buscar el placer. ¿Y dónde lo hacemos? En las cosas del mundo. ¿Dónde has puesto tu mirada? ¿Tu mirada está puesta en Jesús o está puesta en los placeres de este mundo? Tenemos que cuidarnos también del exceso de confianza en nosotros mismos. Jesús les dijo que esa noche todos se iban a escandalizar de él, pero Pedro con mucha seguridad afirmó: todos se van a escandalizar de ti, pero yo no. Jesús le dijo a Pedro que esa noche él lo negaría 3 veces, pero Pedro estaba muy seguro de sí mismo y dijo que aunque tenga que morir, no lo iba a negar. Horas después, ese mismo Pedro, seguro de sí mismo, estaba llorando amargamente por haber negado al Señor. Y eso nos debe recordar lo que nos enseña la palabra de Dios. No podemos caer en el error del exceso de confianza en nosotros mismos, de llegar a pensar que todos los que dejan de congregarse poco a poco se van enfriando espiritualmente, pero a nosotros no nos va a pasar eso. Nosotros sí podemos jugar con el pecado y no terminar enredados. Pensamos que lo que le sucede a una persona a nosotros no nos va a pasar. La palabra de Dios dice: el que piense estar firme, mira que no caiga. Y Pedro pensaba que estaba firme en Jesús, pero le negó. Ese modo de pensar es una mentira. Ten cuidado de ti mismo. Tenemos que cuidarnos del exceso de confianza en nosotros mismos. Ten cuidado de esos falsos predicadores, falsos profetas que te dicen: tú puedes hacer las cosas por ti mismo, tú puedes, levántate, que lo vas a conseguir. Cuidado con esos mensajes que hoy en día se nos comparten, cuidado, porque tú y yo no podemos. Necesitamos al Señor con nosotros. Entonces sí podremos hacer cosas, entonces sí podemos hacer milagros, entonces el Señor sí se puede utilizar de nosotros. Pedro tenía exceso de confianza, y ese exceso de confianza hizo que después negara a Jesús. Vino la prueba, vino el momento de persecución, vino el momento del miedo, y Pedro le negó. Otro punto interesante a evitar es que no tenemos que descuidar nuestra relación con Dios. No hay que descuidarla. Unas horas antes de que Pedro negara al Señor 3 veces, él tuvo la oportunidad de prepararse espiritualmente, de fortalecerse en Dios por medio de la oración. Pero en lugar de orar, Pedro se durmió. Y también lo hicieron los otros discípulos. El Señor, cuando los encontró durmiendo, les recordó una verdad que los cristianos nunca debemos olvidar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y esos discípulos, en vez de estar dormidos, estuvieran orando? ¿Qué hubiera pasado? Tú y yo tenemos que comprender que todo cristiano, no importa si es pastor, predicador, diácono, da igual. Si descuida su comunión con Dios, si no ora, si no lee la Biblia, si no se congrega, corre el riesgo de llegar a negar a Jesús con su vida, porque nuestra carne es débil y lo único que nos fortalece es la comunión con Dios. Y si tu carne es débil, en algún momento, cuando llegue la persecución a tu vida, cuando seas confrontado, posiblemente niegues a Jesús. Si al igual que Pedro estamos dormidos en nuestra comunión con el Señor, este día tenemos que escuchar y obedecer el llamado del Señor para nuestra vida. Despertemos. Y en lugar de negar a Jesús, proclamemos que Él está vivo y Él está dispuesto a salvar a todo el que le invoca. Hubo una transformación en la vida de Pedro. Pedro es un ejemplo de transformación. Y de esto Alejandro Salcedo nos va a compartir en estos minutos. En este día vamos a hablar de un personaje que es muy conocido en las Escrituras. Vamos a hablar de un ejemplo de hombre
un ejemplo para cada uno de nosotros, un punto de referencia, un referente en el cual podemos echar mano y decir que sí se puede. Pedro. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco, ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol, una columna de la iglesia. Eso lo vemos en Gálatas 2:9. Pedro era entusiasta, obstinado, compulsivo, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también muchos defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Así que Jesús te moldeará como Él quiere. Así, sí, con ese temperamento que Dios usará para bendecir a otros, así como lo hizo con Pedro. Simón Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado y él, Jacobo y Juan, eran socios en un negocio productivo de pesca. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano, a Pedro, para llevarlo a Jesús. En ese momento era Simón. Y Simón, cuando conoció a Jesús, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas en arameo o Pedro en griego, que significa roca. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso, mostrándole el poder que había en él. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor Jesucristo. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor. Era un líder. Pedro se convirtió en el portavoz de los 12. Y más importante aún, Pedro fue el primero que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una verdad que Jesús dijo que le había sido revelada a Pedro por Dios mismo, por su Santo Espíritu. Y esta afirmación que Pedro dio en Mateo 16, del 16 al 17, esa afirmación es la que sostiene a la iglesia de Jesucristo hoy día. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús junto con Jacobo y Juan. Estos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, a Pedro y Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. En varias ocasiones, Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, pero rápidamente quitó sus ojos de Jesús y se hundió. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte, y fue corregido por esto por el Señor. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús. Y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Fue Pedro, el impetuoso Pedro, quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor aunque todos los demás lo hicieran. Pero después negó 3 veces que conocía al Señor Jesucristo. Yo creo que aquí nos identificamos más de uno, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestro ímpetu. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía.
Jesús reafirmó a Simón como Pedro, la roca, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. En el día del Pentecostés, en Hechos 2, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén. Y la iglesia, gracias a la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, la iglesia comenzó con una asistencia de cerca de 3,000 creyentes. Más tarde, Pedro sanó al cojo que pedía limosna y predicó audazmente ante el Sanedrín. Ese temperamento impetuoso ha sido moldeado por Jesucristo. Sigue con el ímpetu, pero moldeado para seguir con denuedo predicando el Evangelio de Jesucristo. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. Pedro predicó el día en Pentecostés. Él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2. Finalmente fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo. Está en Hechos 10. De esta manera, Pedro abrió 3 puertas diferentes, abriendo la puerta de la iglesia a judíos, samaritanos y gentiles. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía. Otro hecho importante del crecimiento en la vida de Pedro tiene que ver con su visita a Antioquía, donde disfrutó del compañerismo de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos legalistas llegaron a Antioquía, Pedro, para apaciguarlos, se retiró de los cristianos gentiles. Pablo, el apóstol Pablo, vio esto como hipocresía y se lo dijo así en la cara a Pedro. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos basado en los recuerdos de Pedro de su tiempo con Jesús. Pedro escribió 2 cartas inspiradoras entre los años 60 y 68 después de Cristo. Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir. Y esa profecía se cumplió, muy probablemente durante el reinado de Nerón. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, en Roma. Y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de Pedro. Bueno, ¿qué fue lo que le sucedió a Pedro para que cambiara radicalmente en tan poco tiempo? ¿Qué podemos tú y yo aprender de la transformación de Pedro? Su fe era tan débil que casi se hundió bajo las olas del mar porque temió y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero también su fe era tan grande que generalmente hacía milagros en el nombre de Jesús.
En Hechos 3, 6 al 8 dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando Jesús fue crucificado, Pedro negó haberlo conocido, y negó 3 veces esto, porque tenía miedo a las consecuencias. Pedro anunció el nombre de Jesús en Jerusalén tan poderosamente que se convirtieron 3,000 personas a la iglesia en un solo día. ¿Cierto que parece que estamos hablando de 2 personas totalmente diferentes? ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro para que cambiara radicalmente en tan poco tiempo? La respuesta es sencilla. Él fue bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó autoridad sobre la vida y las emociones de Pedro. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser alzado en las nubes: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro, siendo débil, tímido e inseguro, fue llenado de la fuerza y del poder cuando el Espíritu Santo tomó autoridad sobre su vida. En Juan 14, del 16 al 18, Jesús dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa promesa la hizo Jesús a sus discípulos, a ti y a mí también, porque somos sus discípulos. Podemos ver a través de algunas historias sobre Pedro que no siempre hizo las cosas bien. No sé si parece Pedro en algo a ti o a mí. Y muy seguramente, como sabemos de Pedro, las cosas que aparentemente no hizo bien, no fue con mala intención. Tú y yo en muchas ocasiones, tratando de arreglar un asunto, tú y yo en muchas ocasiones tratando de arreglar un problema, una dificultad, terminamos empeorando la situación. Pero miremos a Pedro, este gran hombre, que también sucumbió a errores involuntarios. Por ejemplo, cuando cortó la oreja del sirviente, Jesús le reprendió. O cuando se durmió en Getsemaní en lugar de velar con Jesús mientras él oraba. No es cómo comienzas lo que determina cómo vas a terminar. Tampoco es tu pasado o quiénes somos, sino lo que permitimos al Espíritu Santo hacer en nosotros. Si le permitimos guiarnos, si le obedecemos, Él nos llevará a toda la verdad y la sabiduría. El mismo hombre que una vez intentó convencer a Jesús de que podía evitar los sufrimientos por los que tuvo que pasar después, escribe: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro es uno de los mejores ejemplos que tú y yo tenemos. Es el mejor ejemplo que tiene un discípulo de Cristo. Sí, tenemos una naturaleza humana con tendencias y debilidades, pero no tenemos que dejarnos dominar por estas cosas. Estas cosas no son las que nos dictan cómo vivir. Dios nos da el Espíritu Santo
a todos los que le obedecen. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si andamos en el Espíritu, vivimos en obediencia de acuerdo con sus estatutos. Recibiremos todo el poder para llevar a cabo la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Seremos guiados por el mismo motor que obró admirablemente en la transformación de Pedro. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada en lo que la gente piensa de ti? Por medio del Espíritu Santo, puedes llegar a ser completamente libre de eso. ¿Estás agobiada? ¿Estás agobiado por la ansiedad y el miedo? Con el Espíritu Santo, puedes llegar a ser una persona con perfecta paz y reposada en Cristo. ¿Tienes tendencias a quejarte y a estar insatisfecho? Con el Espíritu Santo puedes aprender a ser agradecido. ¿Te sientes esclavo de tus deseos y de tus pasiones? Con el Espíritu Santo puedes llegar a ser libre y tener un corazón puro. Y la lista continúa. Todos sabemos por nosotros mismos dónde se encuentran nuestras batallas personales. Pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podemos vencer cualquier cosa y todo lo que nos impide avanzar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesús vence el miedo. Ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez, Pedro encontró valor en seguir a Cristo. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús te perdona la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso, pero con Jesús el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús es un maestro paciente. Una y otra vez, Pedro necesitaba corrección. Y el Señor la dio con paciencia, firmeza y amor. El maestro busca discípulos dispuestos a aprender. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó Simón a Pedro. Ese pescador áspero e imprudente era, a los ojos de Jesús, una roca firme. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Jesús usa héroes insólitos. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres.
Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia, porque era un hombre sin letras y del vulgo. Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús. El ejemplo que nos da Pedro en el día de hoy para que tú y yo lo coloquemos en práctica es estar con Jesús, no desprendernos de Él, mantener intimidad con Él, obedecerle, recibir su Santo Espíritu. Estar con Jesús hace toda la diferencia. Vamos, tú puedes. Dios te bendiga. Comparte Radio Solidaria. Un soplo apacible se escucha en el viento. Dios, tu espíritu, esperado espíritu. Montañas moviste con fuego del cielo, mas tu espíritu, suave voz, tu espíritu se hizo largo el viaje hacia no iremos a ningún lugar sin ti, Dios. Invade aquí con tu presencia. Reaviva a esta tu iglesia. Invade aquí con tu presencia. Reaviva a esta tu iglesia, tu iglesia. Tu pueblo despierta, prepara esta mesa a tu espíritu. Bienvenido espíritu.
reavívanos con tu espíritu. Tu iglesia canta, tu iglesia está preparada. Acabado, nos has encontrado con tu espíritu. Bienvenido, espíritu. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Noticias en Radio Solidaria. Bienvenidos al espacio de noticias. Los periódicos nacionales están aquí con nosotros. También la previsión del tiempo en unos minutos. Empezamos con los titulares del periódico El Mundo. Mazón acelera el pacto con Vox para despejar el camino a Feijóo. El Partido Popular cierra un acuerdo de gobierno en la Comunidad Valenciana. Esta es la primera noticia que ofrece el periódico El Mundo. Vemos la imagen de esa reunión del equipo del Partido Popular y también el equipo de Vox haciendo el pacto. El PP logra que el candidato condenado por maltrato no sea consejero y sella el pacto más importante en 2 semanas. Intenta que el acuerdo no afecte a la campaña y el Partido Socialista acusa a Génova de blanquear la violencia de género. El patinazo de Semper que sobresaltó a un negociador con pulso de cirujano. Editorial que presenta el periódico El Mundo. Francisco Pascual y Noa de la Torre nos dan más información en la página web. El Banco de España prevé que en 2024 no habrá stock de viviendas para nuevas familias. El polvorín saharaui amenaza con explotarle a Díaz por su número 2. El entorno de Podemos cuestiona el papel de Agustín Santos cuando trabajó con moratinos. En el ámbito internacional, Donald Trump se declara inocente de delitos contra la seguridad del Estado. Por último, Taiwán, la isla democrática que planta cara a Xi Jinping. Más información de estos titulares, elmundo.es. Pasamos a los titulares del periódico El País con la imagen de los equipos negociadores del Partido Popular y de Vox en la Comunidad Valenciana. Feijóo cierra su primer gran pacto con la ultraderecha. Vox presidirá las Cortes y entrará en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Génova defendía hace una semana que su plan era gobernar en solitario. El líder de Vox, condenado por maltrato, vetado por los populares. Él irá al Congreso. Primer titular del periódico El País. Muere Cormac McCarthy, narrador de del Estados Unidos más oscuro. Es un titular de literatura que presenta este periódico. Seguimos en Estados Unidos. Trump se declara inocente de los 37 cargos contra él. El expresidente ante el juez por los documentos secretos del Mar-a-Lago. La reforma de la tarifa de la luz persigue más estabilidad de los precios. Ignacio Fariza da más información en la página web de este periódico.
Declaraciones de Felipe VI ayer en el acto de 5 días. La sociedad democrática requiere del buen periodismo. Aniversario de 5 días. Sus declaraciones al completo las puedes encontrar en la página web elpaís.com. Ahí también puedes encontrar el titular internacional de Rusia que ha matado a 11 personas en un ataque a civiles en la ciudad natal de Zelensky. Así lo titula el periódico El País. Más información, elpaís.com. Pasamos al periódico La Razón. Mazón dinamita el plan nacional del Partido Popular con Vox. Desconcierto en Génova con el pacto de coalición express en Valencia que vuela la estrategia comprometida y se ve como una desautorización al líder. La imagen del periódico para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que presentó ayer en Aranjuez sus cabezas de listas para el Congreso. Desbandada de cargos de Moncloa las listas del Partido Socialista para el 23J. El 2 de Yolanda Díaz, un diplomático trotskista, defensor del proceso. En el ámbito internacional, Trump vuelve a desafiar a la justicia de Estados Unidos. Se declara no culpable. El expresidente comparece ante el Tribunal de Miami con críticas a su acusación. Ayer los medios de comunicación todos decían que iban a meter en la cárcel a Donald Trump. No duró ni 5 minutos sus declaraciones y el juez le dio la libertad. Este es uno de los titulares con la imagen del expresidente Donald Trump que acude al Tribunal de Miami. Por otra parte, UNICEF acusa a España de desproteger a la infancia. 1 de cada 3 niños está en riesgo de exclusión social. Si quieres más información de estos titulares, larazón.es. Llegan los titulares del periódico ABC con la imagen de Donald Trump ayer en Miami tras comparecer en la Corte Federal. El expresidente Trump vuelve al banquillo. Se declara ante el juez no culpable de los 37 delitos que se le imputan, entre ellos la retención de documentos clasificados. Pasamos al otro titular del periódico ABC. Bendodo y Espinosa cierran la crisis de Valencia y aclaran los pactos en toda España. Vox renuncia a que su candidato, condenado por maltrato a su mujer, entre en la Generalitat. El Partido Popular entrega 3 consejerías, una con rango de vicepresidencia y la presidenta de las Cortes. Bildu acepta que Chivite presida Navarra, pero exige los socialistas la alcaldía de Pamplona. En abc.es hay más noticias, hay más información. El último periódico La Vanguardia. El Partido Popular cierra un pacto con Vox que entrará en la Generalitat Valenciana. El popular Mazón presidirá un gobierno en el que habrá varios consejeros de los de extrema derecha. Abascal desplaza a Flores, condenado por maltrato, a la lista del Congreso. Vemos la imagen en miniatura de Carlos Mazón y a la izquierda tenemos a Carlos Flores de Vox. Uno del Partido Popular, uno de Vox. Imagen también del periódico del derribo del Camp Nou que avanza a gran velocidad. Por último, Trump se declara inocente de los cargos por guardar papeles clasificados. Si quieres más información, lavanguardia.com. Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz. Terminamos el espacio de actualidad con la previsión del tiempo. La Dana ya está sobre la península y seguirá avanzando hacia el este, favoreciendo chubascos y tormentas.
Quedan menos de 24 horas de inestabilidad antes de la llegada del calor. Aún tenemos avisos amarillos y naranjas en muchas zonas por tormentas fuertes. Para este miércoles avanzará una dorsal y se va a situar sobre el país, favoreciendo un aumento de la estabilidad y de las temperaturas hasta el sábado, cuando se alcanzarían las máximas más altas de toda la semana. El sábado podrían acercarse a los 40 grados en el suroeste peninsular. La pregunta que se hacen, ¿qué tiempo vamos a tener en los próximos días? Mucho calor. Podrían llegar algunos cambios. El domingo la dorsal se va a desplazar al este y el avance de una vaguada propiciará un ligero aumento de la inestabilidad. Nos esperan días de mucho calor, toca hidratarse mucho, toca beber mucha agua y los que vais a coger los vehículos, vais a viajar en las próximas horas también, tener precaución en las carreteras. Más información del tiempo en tu ciudad, en tu municipio, la página web eltiempo.es te da todos los detalles. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. Ahora puedes ser solidario y cuidar el medio ambiente. Deja tus tapones de plástico en cualquiera de las iglesias Cuerpo de Cristo en Madrid, oficinas o rastros de remar, para beneficio de los comedores sociales y ayudar con el reciclaje. Contáctanos en el 918-788-719 o mándanos un mensaje por WhatsApp al 680-558-249. Hace un mes organizaron una fiesta para que no viniesen a mi cumpleaños. Desde hace una semana he decidido no salir de clase al recreo para que no me quiten mi bocadillo. Además, al salir del colegio siempre se meten con mi aspecto físico y con mi familia. Y lo peor de todo es que ahora que lo sabes, no denuncies. Hazlo por mí, hazlo por ellos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Remar FP. El Centro de Formación Remar FP te ofrece cursos de formación para el empleo en modalidad de teleformación. Son cursos totalmente gratuitos que ampliarán tus conocimientos y tu currículum. En estos recibirás clases online y el material de estudio necesario para formarte. Aprovecha, infórmate ya de los cursos disponibles en nuestra página web fp.ngremar.es o en el teléfono 722-562-361. También, si prefieres, puedes enviarnos un email al correo formacioncampusvirtual@remar.org. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Y estamos para quedarnos contigo las 24 horas del día. De lunes a viernes, de 8 a 2 del mediodía, te ofrecemos el Magazín de Amigos, pero la programación de Radio Solidaria está a tu alcance, está a tu disposición siempre que quieras. Puedes escucharla a través de la radio, a través de la aplicación RTV Solidaria o a través de la página web radiosolidaria.com. Buenos días, son las 9, ya son las 8 en las Islas Canarias. La palabra para ti hoy es ir más allá de las conjeturas. Filipenses 2:13 nos dice que Dios obra en ti el querer como el hacer para cumplir su buen propósito.
¿Recuerdas haber jugado en la infancia ese juego de ponle la cola al burro? En este juego, con los ojos tapados, había que colocar la cola en el lugar exacto del burro. Ganar en este juego fue un proceso de una puñalada en la oscuridad. Y para muchos de los hijos de Dios, determinar su voluntad y propósito para sus vidas equivale a un método similar. Pero no tiene por qué. Aquí hay algunos pasos bíblicos que eliminan las conjeturas. Número 1. Comprométete a obedecer la voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios es imposible hasta que te comprometes sin reservas a hacerla. Cualquier deseo de retener tu propia voluntad te ciega a la suya. No necesitas un mapa detallado, es un viaje de fe. Ten confianza en que Dios te ama y quiere solo lo mejor para ti, y que cuando te sometas a Él podrás decidir lo que Dios quiere para ti. Sabrás lo que es bueno y agradable para Él y lo que es perfecto. Número 2. Escucha la voz del pastor y confía en ella. Jesús no te deja solo para averiguar su voluntad para tu vida. Él es nuestro buen pastor y sus ovejas reconocen su voz y Él las guía. Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Él nos acompaña en ese proceso de ir entendiendo y conociendo su voluntad. Ten en cuenta las palabras. Reconocer su voz. Con el tiempo y la experiencia aprenderás a saber cuándo Dios te está hablando. Al igual que Abraham, que se sometió a la voluntad de Dios sin saber a dónde lo llevaría. Recordemos que Abraham salió de su casa, de Ur de los Caldeos, sin saber muy bien a dónde iba. Así estás llamado a entregar tu voluntad sin saber a dónde te llevará la voluntad de Dios. Dios promete sabiduría, entendimiento y visión, no a los espiritualmente inteligentes, sino a cualquier persona que carezca de sabiduría y se la pida a Él. Así que cree que Él te puede dar de su sabiduría. El día de hoy hablamos de ir más allá de las conjeturas. Él obra en nosotros el querer, así como el hacer, para cumplir su buen propósito. Conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Con esto te decimos que Dios te bendiga en este día, que tengas un gran día, que haya un buen fruto de tu trabajo. Esto ha sido la palabra para ti hoy. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.
else shall I do? Nothing. Oh, I think I will say a little prayer for Judy. Oh Lord, help Judy. Judy, Judy. Hoy por ti, mañana también. Haz de cada día una oportunidad. Buen día. Dan Julie es lo que presenta la agrupación Blues Council. Iniciando segunda hora de Amigos. En directo en Radio Solidaria, contigo un servidor, José Mederos. ¿Qué tal estás? Buenos días. Llegando al Ecuador de la semana, ¿verdad? Pues curiosamente mañana llegamos al Ecuador del mes. Mañana será 15 de junio, 2:23. Rapidísimo que se va el año, ¿eh? Ya estamos prácticamente en el Ecuador del año 2023 también. Si es que no para, ¿eh? Es increíble. Con más minutos musicales vamos a continuar porque llega Damaris Elaine. Presenta su nuevo sencillo titulado Vivir. ¿Por qué quiero presentarte a esta artista? Muy fácil. Porque a partir de las 12:15 aquí en directo en Radio Solidaria, en el espacio de entrevistas Vale la Pena con Mayra Nazario, la vamos a recibir. Va a presentar su nuevo sencillo y qué mejor que debute ahora mismo, cuando son las 9:08, hora menos en Canarias, hora menos también en nuestra vecina Portugal. Siempre mencionamos a los vecinos que están en Portugal, pero no mencionamos a los vecinos que están en Francia. ¿Será que Francia y España no se llevan muy bien, en los últimos años, Bueno, de siempre. A nivel deportivo ya ni te cuento, Cuando un deportista español gana en Francia, madre mía, la que se monta. Aquí en España, bueno, nos da igual, ¿sabes? Pero allí duele mucho, Y si no, preguntárselo a la selección española de baloncesto. Preguntárselo a Rafa Nadal con esos torneos de Roland Garros. Sienta muy mal, que tu enemigo directo te gane en su campo, pues, oye, sienta mal. Por ejemplo, un clásico, Barça-Madrid, Real Madrid-Barcelona. Que gane el Real Madrid 0-4 en Barcelona duele, Que lo haga el Barcelona también en Madrid también duele. Hora menos en Francia, no. Allí es horario habitual. Si aquí son las 9, allí también son las 9. Hora menos es en Portugal, en el Reino Unido y en toda esa vertiente, incluyendo Irlanda. ¿Hay algún francés que nos está escuchando en esta mañana? A ti te saludamos. Bonjour. Y ya está. No me pidas hablar más francés porque no sé, Sí, alguna palabrita. Oui, ¿sabes? Je m'appelle. Comment tu t'appelles, que es lo que te enseñan en clase. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo tal. Pero ya está, A todos esos franceses que estáis aquí en la península o en otros países, os saludamos, os damos los buenos días. ¿Eres francés? ¿Quieres mandar saludos? 607-824-824. Vamos a escucharla. Está con nosotros. Damaris Elaine presenta su nuevo sencillo titulado Vivir. A veces me siento muy sola y no sé a dónde ir. Estoy buscando una salida, un camino hacia ti. Quiero otra vez creer, quiero volar, pero el temor me aferra. Quiero otra vez creer, quiero volar, pero mis dudas no dejan. Cuando no quiero estar en
quitará tu amor en mí. No hay nada que me apartará de ti. No hay nada que quitará tu amor en mí. Cuando no quiero estar en tu amor y me alejo de ti, recuerdo todo lo que hiciste por mí. Tu amor me hace vivir. Cuando no quiero estar en tu amor y me alejo de ti, recuerdo todo lo que hiciste por mí. Tu amor me hace vivir. Recuerdo todo lo que hiciste. Con nosotros Damaris Elaine presentando Vivir. A las 12:15 en Vale la Pena con Mayra Nazario, la entrevista, presentación oficial de este sencillo y además sencillo que podrás encontrar en todas las plataformas digitales del artista. Este tema musical, próximamente incluido en el Top 20 de este mes de junio. Estás en sintonía de Radio Solidaria. El pasado fin de semana hemos tenido el Congreso de Remar en Portugal y saludamos también a todos esos portugueses que nos están escuchando. Él es brasileño, pero canta en portugués. Eli Soares presenta su tema musical Vivir o Amo. Recordaros a todos que a partir de las 9:30 con nosotros el Pastor Mao con su espacio A Puerta Cerrada, parte número 27 de la serie No te detengas, hazlo. Perfeitas de frases bonitas chega. O mundo precisa de gente verdadeira. Chega, chega de se esconder por trás de uma timeline. O mundo precisa de gente de verdade. Tudo é vaidade. Tem muita gente pra falar do amor e pouca gente pra viver o amor. A gente fala demais. Chega, fotos bonitas de frases perfeitas, chega. O mundo precisa de gente verdadeira. Chega, chega de se esconder atrás de uma timeline. O mundo precisa de gente de verdade. Tudo é vaidade. Tem muita gente pra falar do amor, pouca gente pra viver o amor. Porque
now that I am yours, now I know that I am yours. You were taking me to places I have never seen before. Now I'm never looking back, cause I know that I am sure you will always be enough, so I'm never going under. Trust in what you did for me. I know your work is final. Your love will hold me up. Being close to you is vital. Over and above, you will always be enough. 'Cause you are my miracle. You open my I see all your promises for me. Used to think I had to earn them, then you brought them in for free. Now darkness is defeated by the freedom that you've given freely. So I freely receive all these keys that you've seen inside. All on your time, giving you all of my life. 'Cause you are my miracle. You open my eyes. Minutos musicales patrocinados por Librería Los Olivos. Acabas de escuchar a Sayan Naurillal. Viene desde la Comunidad de Madrid. Él ha nacido en Venezuela, está aquí en España. Leo Gutiérrez presenta su disco Usa mi vida. Todo lo puedo es la canción que vas a escuchar ahora mismo. Y en unos minutos haremos una desconexión local para recibir a partir de las 9:30, hora menos en Canarias, al Pastor Mao con su espacio a puerta cerrada. Buenos días a toda esa audiencia bonita de Radio Solidaria. Eres grande y sublime, el gran yo soy eres tú. Poderoso, maravilloso, su presencia está en mí. Eres grande y sublime, el gran yo soy eres tú. Maravilloso, su presencia está en mí. Agradecer por todo el Dios perfecto, saber vivir confiando en su palabra fiel, en ser feliz por lo que Dios me ha dado, es saber vivir confiando en su promesa fiel. Eres grande y sublime, el gran yo soy eres tú.
Estás en sintonía de Radio Solidaria. Entra en remar.org y accede a un mundo de solidaridad. Toda la información sobre la única ONG española con presencia real y efectiva en los 5 continentes. En Noticias podrás conocer los proyectos y realidades en los 72 países en los que opera Remar. En la sección de programas encontrarás información precisa de lo que hacemos. Si quieres más información, entra en contacto y te mostramos cómo. También puedes colaborar con nosotros desde la web clicando en la pestaña Donación. Y por si quieres estar informado de todas nuestras novedades, puedes suscribirte aquí, www.remar.org. donde la solidaridad es real. Tiendas de muebles, muchos. Como Outlet Remar, ninguno. Confort, variedad y buen precio. Disculpe, ¿qué se le ofrece la programación? De primer plato tenemos Pan del Cielo y Freedom. De segundo, Anacainos y Estamos Contigo. Y le puedo ofrecer de postre Amigos en Radio Solidaria. ¿Quieres tener toda nuestra programación? Descárgate la aplicación gratuita de RTV Solidaria y disfruta de todo nuestro contenido a la carta. 19.000 niños mueren al día por causas evitables. La desnutrición es una de las principales causas de mortandad infantil. La crisis se ceba con la infancia. En los países en desarrollo, más del 50% de las familias con niños viven bajo el umbral de la pobreza. Ellos son inocentes. Apadrina un niño. Desde 18 euros al mes. Programa de apadrinamiento de niños. 902-444-117. Si corres con el coche, puedes hacer daño a gente que conoces muy bien. Como a tus padres, a tu pareja, a tus amigos. Pero también a gente que ni siquiera conoces. Como a mis padres, a mi pareja, a mis amigos, porque la velocidad agrava las consecuencias de cualquier accidente, tanto para el que lo provoca como para el que lo sufre. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Remar.org es una ONG para el desarrollo, nacida en España y que mantiene centros y hogares de acogida en más de 70 países. Si eres responsable o propietario de alguna empresa, tenéis sobrantes de stock, productos descatalogados, mobiliario, maquinaria o vehículos sin uso, llámanos y nos hacemos cargo. Ayúdanos, ayúdalos. Remar.org 902 444 117. Radio Solidaria, la radio que edifica. Hola, muy buenos días, yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo súper cordialísimo en este día, pidiéndole a Dios a todos los que nos siguen, nos escuchan y hasta los que se conectan por primera vez, que nos ubiquen en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado, y que llene nuestro corazón también con la palabra oportuna, dirección y paz, para poder hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. No te detengas, hazlo, tienes que decírselo a alguien en algún lugar. ¿Sabes por qué? Porque Santiago 2.14 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y es la invitación que estamos teniendo en estos días, o que Dios nos está haciendo a través de nuestra palabra y del devocional, y de todo lo que venimos estudiando, leyendo y recibiendo de su parte. Esta mañana yo me levanté pensando en nuestros nombres. ¿Por qué nos llamamos así? ¿Te has preguntado algún día por qué te pusieron ese nombre? Sería muy interesante que lo investigaras, no para cambiártelo, pero sí para que tengas en cuenta qué significa. Y cuando tengas hijos, si es que aún no los tienes, antes de poner el nombre, por favor, piénsalo, ora y también investiga qué significa. ¿Por qué es tan importante el nombre? Sin embargo, pienso que no hemos dimensionado lo que eso implica y lo que significa. Y quiero que recuerdes, por ejemplo, que cuando nació Juan el Bautista, Dios le dijo a sus padres cómo lo llamarían. La familia de Juan el Bautista, sobre todo la familia del lado de la mamá, de Elizabeth, discutieron porque decían, pero si en esta casa no hay nadie que se llame así. O sea, Dios estaba rompiendo la tradición con su hijo Juan, que estaba a punto de nacer, ¿no? Lo mismo sucedió con Jesús. ¿Tú te imaginas si cuando el ángel se le presentó a María y a José y les dijo que se llamaría Jesús, qué tal que José le hubiera dicho, no, a mí no me parece, yo prefiero ponerle José, José II, José Junior, no sé. Pero no, ellos obedecieron. Dios le dijo, se llamará Jesús y punto. Hay varios personajes
de la Biblia que le cambiaron el nombre. No voy a entrar ahora a profundizar eso, pero el que quiera estudiarlo y profundizarlo, encuentras una gran enseñanza alrededor de esto. Por ejemplo, a Abraham le cambiaron su nombre por Abraham, a Jacob se lo cambiaron por Israel, a Simón se lo cambiaron por Pedro, a Saulo por Pablo. Y es bueno investigarlo, ¿sabes? Estúdialo un poquito porque tiene que ver con ese cambio, esa transformación de carácter. Bueno, a José, nuestro amigo, el hijo de Jacob, en esos días le cambiaron su nombre. Y lo he venido diciendo en el devocional, en Génesis 41-45 dice, y le cambiaron el nombre a José y lo llamaron Savnab Panea. Interesante esto, Savnab Panea, que significa, oye bien, el Señor de la tierra. Dios mío, el Señor de la tierra, a un preso que aún no había sido hallado inocente. O sea, él no sale de la cárcel por un juicio. No fue un juez el que dijo, José es inocente, salga a buscar trabajo. No. Señoras y señores, amigos y amigas, resulta que a José lo saca de la cárcel. Dios aún reposaba en los escritorios de los jueces el edicto que decía que era culpable. Pero no importa. Faraón dijo, sale de la cárcel y punto. Y el edicto cambió, los papeles cambiaron. Estoy orando por todos aquellos que en algún momento que hoy se sienten y que han sido culpados injustamente. Mira, los papeles cambiarán. No me preguntes cómo, pero si lo hicieron con José, lo harán contigo. Saldrás inocente de la situación que estás viviendo hoy, aunque te hayan culpado, te hayan señalado, y tú sabes en tu corazón que no hiciste eso, pues Dios te sacará inocente. A José lo llamaron Savnab Panea, pero además, ¿sabes qué pasó? Le dieron una familia que no tenía. Estuvo solo por más de 16 años, pero Dios arregló paso a paso todas las cosas de su vida. Pues soltero no le servía. Para ser el hombre que Dios quería, le ubicó una mujer correcta a su lado. Después de eso, dice el texto, quedó a cargo de todo Egipto. ¿Quieres saber a qué se refiere? Esto no es otra cosa que una señal de madurez, de crecimiento. Pregunta, ¿cómo estamos de madurez? Y por favor, escúchame esto y anota esto también. He hecho varias cosas muy fuertes esta semana y aquí viene otra. La excusa no te deja madurar. De hecho, la excusa es una señal de inmadurez. Mira, los procesos en Dios nos hacen madurar. Para ser efectivos en la posición y en el llamado que Dios tiene para nosotros, la inmadurez no nos deja disfrutar de la bendición plena de Dios. Y te voy a leer Gálatas capítulo 4, verso 1 en adelante para que lo entendamos un poco más. Lo leo en la Reina Valera 1960, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, me llama mucho la atención esto, ¿sabes? Porque esta es la historia de un hombre que puede morir rico, multimillonario, y le deja una herencia a su hijo, pero su hijo es un niño, el heredero. Aunque es señor de todo, me llama la atención que dice, nada difiere de esclavo, o sea, no puede usar como quiere, porque aunque es señor de todo, queda bajo tutores y curadores hasta el tiempo que el padre dice, maduró. Pues imagínate si a un chico de 12 o 13 años inmaduro, inexperto, le entregan una gran herencia, se la va a gastar. De la misma manera, entiendo hoy que el proceso de Dios lo que quiere es madurar nuestro corazón. Dios está trabajando en tu corazón y en el mío para madurarnos. Oro a Dios para que nos ayude a entender que la inmadurez es la que no nos deja avanzar en sus procesos y que la excusa, amigos míos, la excusa no te deja madurar. Así que Gálatas 4 dice que mientras el heredero es niño, por favor, Señor, ayúdanos a madurar. ¿Para qué? Para poder usar lo que Dios tiene en tu mano, porque entonces queda un tiempo señalado por el Padre. El Padre dice, mire, le dejo un tutor, le dejo un curador, hasta el tiempo en que mi hijo madure. Quizás tengas que decirle a alguien o tengas que abrir tu corazón hoy para entender que Dios te está diciendo, madura, porfa, madura. Ya es tiempo de madurar. Ya estás casado, ya estás casada, ya tienes hijos, hasta abuelo eres. Por favor, madura. Deja que Dios siga con el proceso en tu corazón y que la madurez abra la puerta a la bendición plena que Dios tiene para ti. Yo le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude en el proceso, que nos ayude en el corazón, que forme nuestro carácter, que nos ubique en el lugar correcto, con el corazón ahí, el que Él necesita para poder hacer las cosas como Él quiere. Así que no te detengas, porfa, no detengas el proceso de Dios en tu corazón, deja que Dios siga trabajando. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.